Bueno, mis hermanos me dijeron que hablara del servicio a Dios y por eso entonces vamos a leer una porción de la palabra de nuestro Dios. En San Lucas capítulo 1, el verso 38 dice la Biblia, San Lucas 1, verso 38 dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hablar de servir a Dios y de ser siervos de Dios. Nosotros tenemos que llegar a entender si de verdad somos gente que quiere ser siervos de Dios para servirle a Dios. Si nosotros en verdad deseamos servirle al Señor, tenemos que empezar por entender qué es servir a Dios. Y para eso se hace necesario repasar estos conceptos bíblicos. Nuestro problema, y sabe mis hermanos, ustedes allá en Altamira, nuestro problema es que nos es muy difícil entender lo que es un servidor. En primer lugar, todo ser humano por naturaleza desea es ser servido y no está dispuesto a servir. Casi por lo general, el ser humano quiere que lo atiendan. Si llega a un lugar, quiere que lo atiendan y de la mejor manera, pero no está dispuesto a ponerse al servicio de otro. E incluso porque nosotros, la generación que estamos viviendo, no hemos sabido qué es ser siervo, qué es ser esclavo. La palabra siervo que usted encuentra en la Biblia fue colocada por los traductores bíblicos para no ser como tan tajantes al decir esclavo. Y precisamente cuando usted lee en la Biblia de servidores, de siervos, está hablando de esclavos. Y por eso nosotros tenemos que entender qué significa ser un servidor. ¿Qué significa ser alguien que está a la disposición, está a la orden, que está bajo sujeción, donde nosotros llegamos a comprender incluso lo que expresara por allá el apóstol Pablo en su momento, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y cuando nosotros comprendemos qué es ser alguien que está sujeto, y en este caso sujeto a Dios, para servirle a Dios, entonces podemos servir con mayor anhelo, con buena gana, con toda disposición, porque comprendemos que es ser un siervo. En segundo lugar, la cultura actual es ajena al concepto bíblico de siervo. Nuestra cultura es ajena, porque hay un espacio de tiempo de muchos años. Aquí en Colombia se vivió la esclavitud aproximadamente hasta hace unos 180 años, 150 años. Se vivió una esclavitud visible. Ahorita hay una esclavitud oculta, pero la hay. Y nuestra cultura, nuestro tiempo, nuestros jóvenes, nuestros muchachos, nuestros hermanos no tienen y no tenemos la noción que es ser un esclavo y vivir bajo esa condición de esclavitud. Un esclavo no era dueño de sí mismo. Un esclavo no tenía voluntad. Un esclavo no podía reparar. Un esclavo no podía exigir. Un esclavo no le daban nada, no ganaba sueldo. Y si el dueño de él le quería proveer de algo, era voluntad del dueño, mas no por iniciativa propia. Trabajaba aproximadamente 16, 17 horas diarias y nadie le pagaba. Comía de lo que le dieran, dormía donde lo pusieran.
porque no tenía derecho sobre sí mismo. Por eso nosotros en nuestra sociedad actual no tenemos como la noción. Yo estuve mirando la historia y muchas personas esclavas en aquel entonces, esclavas por hombres malos, podríamos decir, amos malos. Algunos de ellos hasta hacían huelga de hambre y entonces hasta se cosían sus labios para no comer porque preferían la muerte. Y entonces sus amos, cuando lo veían así en esa condición, ellos iban y les cortaban, no importaba si los labios se laceraban, iban y les cortaban esos, digámoslo así, puntos que ellos se colocaban para no permitir la ingesta de alimento. Ellos entonces les cortaban esos puntos y si cerraban la mandíbula para no abrir la boca, entonces con una especie de cincel les quitaban todos los dientes y agarraban un embudo y entonces le metían la comida a la fuerza. Esa era la vida de un esclavo. Nosotros debemos conocer el concepto precisamente, ¿qué es un servidor? Porque estamos sirviéndole a un amo bueno, porque Dios es bueno, porque Dios es generoso, porque Dios con nosotros ha sido misericordioso, porque Dios nos ama. Y como dice la Biblia, con amor eterno nos ha amado, dice el Señor. Así que el amo que nosotros tenemos es diferente incluso al amo del mundo, porque el amo del mundo vino para robar, matar y destruir, pero el amo que nosotros tenemos es un amo que nos ha cubierto con su gracia, nos ha dado de su amor, nos ha abrazado con su bondad y nosotros estamos hoy aquí siendo hijos de nuestro Dios y Él nos ha llamado a servirle, gloria al Señor. E incluso por allá el escritor bíblico dice que nos ha coronado de gloria, nos ha coronado de victorias, gloria al Señor, para que nosotros también aprendamos qué es servirle a este Dios generoso y bueno que nos sacó de allá de la inmundicia del mundo y que ahora nos tiene en su iglesia y puso nuestros pies sobre una roca inconmovible donde tenemos seguridad, gloria al Señor. La palabra de Dios nos puede orientar en este sentido y el Espíritu de Dios nos puede iluminar para que tengamos una comprensión adecuada de este tema importantísimo de que es servirle al Señor. ¿Sabe, mis hermanos? Hoy estamos viviendo quizás el tiempo donde Dios está mirando nuestra vida, cómo nos estamos conduciendo en medio de esta situación para servirle a nuestro Dios. ¿Cuántos servidores se quedaron estancados y dijeron, bueno, hermano, ahora no podemos hacer nada, no podemos visitar, no podemos de pronto salir allí a hacer esto, hacer aquello? Entonces nos vamos a quedar aquí en nuestra casa y está bien. Miramos a ver qué pasa allá en el mundo. Pero sabe que un servidor de Dios no debe mirar las barreras, sino las oportunidades que Dios nos brinda. Gloria al Señor. Yo le doy gracias a Dios porque cuando el Señor permitió que viniera este confinamiento, habían unas redes sociales. Y no para entretenernos ahí mirando, pasando el día y el día y el día. Y bueno, hermano, no podemos salir. No, habían unas redes sociales, la cual usted como servidor de Dios, el Señor se las permitió conocer, se las permitió manipular para que a través de ella usted pudiera seguir sirviendo en el reino de nuestro Dios. Pero ¿cuántos se han entretenido? Por eso, si hablamos de servicio a Dios, hay unas palabras griegas y estoy observando aquí una que es doulos, que originalmente el término más es el término más inferior en la escala de la servidumbre. ¿Sabe que allá cuando Juan el Bautista, el Señor se encontraron allá en el río Jordán, Juan el Bautista le dijo, Señor, yo no soy digno de desatar la sandalia de tus pies? Era el trabajo, digámoslo así, más inferior de un esclavo.
Era estar a la puerta de la casa de su señor cuando llegaba algún visitante allí a hablar con su señor. Entonces ese esclavo o esa esclava estaba ahí y ella se inclinaba y agarraba los pies polvorientos de ese visitante, le quitaba las sandalias, tenía una vasija con agua y una toalla y enjuagaba los pies empolvados de esa persona, los limpiaba para que pudiera entrar limpio al aposento, a la casa. Acordémonos que el pueblo de Israel es un pueblo bastante celoso en la limpieza. Y por eso los señores, los que tenían comodidades, ellos tenían personas de diferente rango allí para servir. Y uno de los menores, de inferiores rango de servicio, era estar en la puerta para recibir a los invitados. Y acuérdese usted, mi hermano, que una vez el Señor por allí fue a la casa de Simón. Y resulta que una mujer que no era permitido que ella estuviera ahí en esa casa. Entonces vio la oportunidad porque el Señor estaba a la mesa, comiendo a la mesa, recostado. Y entonces ella vio la oportunidad y se acercó a donde estaba el Señor, a los pies del Señor. Era lo más cercano que a esa mujer se le permitiría entrar para poder tocar a un visitante. Incluso lo que estaba haciendo casi que no era permitido, pero ella no iba a perder la oportunidad. ¿Y sabe qué estaba haciendo ella? Estaba haciendo un servicio inferior y estaba limpiando los pies del Señor. Estaba derramando sus lágrimas y enjugándolo con sus cabellos. Estaba en un servicio inferior y entonces el Señor permitió que ella hiciera ese servicio con él. Y sabe que Simón se quedó observando la mujer y observando al Señor. Y el Simón dijo, oiga, si este fuere profeta, sabría quién es el que le está tocando. ¿Quién es esa mujer? O sea que era una mujer de una reputación que daba de qué hablar constantemente. Pero ahora estaba a los pies del Señor, sirviéndole al Señor. Y mire que el Señor entonces miró a Simón y le dijo, oye Simón, cuando yo llegué a tu casa, ¿no pusiste allí a alguien a que me lavase los pies? No me lavaste los pies, no me diste un beso. Pero esta mujer que está aquí, que usted la señala como alguien impura, está haciendo algo muy grande, algo que va a quedar para la historia, porque ella se atrevió a entrar donde y se atrevió a hacer lo que usted no se atrevió a hacer. Y entonces esa mujer estaba cumpliendo un servicio para el Señor y no le importó la recriminación, no le importó el lugar, porque estaba entrando a la casa de un Señor soberano allá en la tierra de Israel. Pero más soberano era el que estaba recostado ahí, el cual nadie había venerado ni le habían hecho con él lo que se necesitaba hacer. Pero esta mujer señalada de pecadora estaba haciendo un servicio que fue contado en la posteridad y que quedó como ejemplo para nosotros. Gloria al Señor. Si nosotros observamos lo que dice por allí, Primera de Corintios capítulo 7, el verso 22 y 23. La palabra del Señor nos dice de la siguiente manera, Primera de Corintios, capítulo 7, 22 y 23. Fuiste llamado siendo esclavo. Gloria al Señor. Estoy leyendo desde el 21. Fuiste llamado siendo esclavo. No te dé cuidado. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. ¿Sabe que cuando yo entiendo lo que Jesús hizo por mí, lo que el Señor hizo allá en la cruz del Calvario, Él pagó el precio que se había pedido por nuestra vida? Allá se pidió un precio, la paga del pecado es la muerte. Y sabe que usted, mi hermano, y yo, mi amigo que me está escuchando, ninguno de nosotros teníamos con qué pagar ese precio. No era posible que nosotros pudiéramos pagar ese precio.
Y por eso el apóstol Pablo le recalca a la iglesia en Corinto, oiga, es que ustedes por precio fuisteis comprados. Y cuando a alguien se le pagaba un precio, lo estaban vendiendo. Era una persona que estaba siendo exhibida. ¿Sabe que los esclavos cuando iban a la plaza allí de esclavos para ofrecerlos, para ser vendidos, los esclavos los exhibían totalmente desnudos, fueran hombres, fueran mujeres, y los que los iban a comprar entonces iban a esa plaza y les revisaban su cuerpo, sus piernas, sus manos, le revisaban su dentadura, le revisaban sus ojos a ver si servía, a ver si valía la inversión. Si de verdad valía pagar por ese esclavo que estaban en ese momento, por esa esclava que estaban ofreciendo. Por eso los exhibían desnudos totalmente, para que pudiera el que los iba a comprar evaluar si servía. Cuando Dios nos vio a nosotros, nos vio desnudos por causa del pecado. Y además de todo eso, cuando nos fue a revisar, el día que Dios fue a revisar tu vida y fue a revisar mi vida, sabe que el Señor sacó una valoración. Allá en Isaías está, en el capítulo 1, desde la planta del pie hasta la coronilla. No hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Sabe que allá en el mercado de los esclavos, si un esclavo era enfermo, estaba herido, nadie lo iba a comprar, nadie. Él moriría allí de hambre, moriría de insolación, porque muchas veces los dejaban amarrados allí a los postas, a unos palos, para que se murieran, porque nadie los iba a comprar, nadie iba a hacer una inversión por un esclavo que estaba prácticamente desechado, fuera por una herida, por una enfermedad. Y nosotros estábamos más que desechados, estábamos desahuciados, era gente que no tenía valor alguno, pero el Rey del universo, el Dios soberano, él dijo, no importa si están heridos desde la planta del pie hasta la coronilla, yo puedo hacerlos nuevos y yo voy a pagar por ellos y yo voy a pagar esa deuda que ellos tienen, y ahora van a ser mis esclavos, ahora van a ser mis servidores, y yo no les voy a pagar como el mundo les pagó. Yo sí los voy a limpiar, yo les voy a dar una vida nueva, y yo los voy a hacer mis hijos, y les voy a prometer que los llevo al cielo, a la morada, a la casa donde yo estoy. Allá los voy a llevar y les voy a dar seguridad y los voy a bendecir, para que siendo mis esclavos, como dijo el Señor mismo, de gracia recibiste y dan de gracia. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Claro, usted, mi hermano, mi hermana, nosotros aquí en pleno siglo XXI no conocemos, oiga, nadie ha pagado aquí materialmente, nadie ha pagado por mí para que yo sea esclavo de nadie. Pero Cristo sí pagó para que usted sea de Jesucristo. Gloria al Señor. ¿Sabe que muchas veces nosotros nos sentimos orgullosos cuando podemos expresar esa frase? No, yo soy de Cristo. Oye, suena bonito y es una verdad. Eso es hermoso, yo poder decir, yo soy de Cristo. Eso es algo maravilloso. Pero cuando yo digo yo soy de Cristo, es porque yo soy esclavo de Él. Mi voluntad le pertenece a Él. Mi vida le pertenece a Él, mis años le pertenecen a Él, lo que yo tengo aquí en mi casa, eso me lo ha dado es Dios, eso no es mío, ha sido Dios que siendo bueno conmigo, siendo bueno contigo, te ha dado carro, te ha dado casa, te ha dado un bienestar, te ha dado salud, te ha dado estudio. Eso no te lo ganaste usted, eso nos lo dio el Señor porque somos sus hijos. Y claro, nosotros por no conocer el concepto de servidor, no hermano, yo soy aquí el diácono de la iglesia, no, yo soy el líder de jóvenes, la líder de la Dorca, y sabe que allá en el tiempo de Jesús también hubieron dos jóvenes, y resulta que ellos hablaron con su mamá, y entonces buscaron la influencia de su mamá para que fuera y hablara con el Señor. Y claro, esta señora fue y habló con Jesús y le dijo, oye Señor, es que yo quiero, es un deseo mío.
Yo quiero que mis hijos allá en tu reino, claro, eso era un privilegio grande, porque aún nosotros mismos en este tiempo no tenemos el concepto de que es un reino, de que es un gobierno precisamente bajo un rey. Nosotros no tenemos esa noción, y claro, ellos sí tenían la noción, y claro, al mirar ellos, no es que Jesús es el rey de este reino, gloria al Señor. Allá habían en cada reino habían unas sillas de honor para unas personas que iban a estar al lado del rey y estar al lado sentado ahí en esas sillas al lado del rey. Eso era un honor grande. Solamente se sentaban los consejeros. De pronto la reina, si el rey la llamaba, eran los únicos que tenían como el privilegio de estar ahí al lado del rey, al lado del trono del rey. Y claro, esta señora, la mamá de estos muchachos, entonces fue a interceder por sus hijos. Señor, yo quiero que allá en tu reino, mis hijos, el uno esté a la derecha y el otro esté a la izquierda. Y claro, el Señor queriéndonos a nosotros enseñar qué es servir, qué es ser servidor. Le dijo, oye, eso está bien lo que desean, eso se puede lograr. Pero el que quiera ese sitio de honor tiene que ser servidor de todos. Es el que tiene que llevarle la maleta a todo. Es el que tiene que estar dispuesto a servirle al otro, a lavarle los pies. Es el que tiene que estar dispuesto para que en cualquier momento que otro lo llame, entonces él decir, aquí estoy yo para servirte. El que haga eso se ganará ese sitio de honor. Sabe que el apóstol Pablo, y todos conocemos quién fue Pablo, un hombre erudito, estudiado, con poder, con influencias, hombre joven, porque era joven en su tiempo, antes de conocer al Señor, que el Señor se le cruzara en el camino allá cuando iba para Damasco. Era un hombre con opulencia, e incluso la gente le tenía temor. Y a donde llegaba Pablo, lo más seguro era que había gente dispuesta a servirle a él, porque era un hombre con reconocimiento. Pero un día este hombre iba con una misión propia de él. No, es que yo voy a honrar a Dios, voy a perseguir a todos esos que están siguiendo a Jesús, esos que se han dividido de esta fe que hemos tenido nosotros por años, por generaciones y siglos. Y entonces allá en el camino se encontró con el Señor, que lo botó a tierra. Muchos dicen que lo tumbó del caballo, pero yo he leído la Biblia y no he visto el caballo. Y nótese que ahí precisamente iba este hombre con opulencia. Pero cayó postrado a tierra, ciego. Y cuando estaba ciego, lo primero que tuvo que empezar a entender era dependencia. El hombre que causaba terror, el hombre que causaba temor, ahora estaba dependiente de alguien que le diera la mano y lo llevara a Damasco. Ya no podía por sí solo. Mire cómo hace Dios con aquel que quiere servirle y de pronto no ha entendido qué es un servidor de Dios. Pablo no había entendido que era un servidor de Dios, y entonces el Señor empezó desde el mismo momento a enseñarle cómo iba a servirle a Dios. Lo volvió dependiente. No le sirvió la elocuencia. Ante el Señor no le sirvió. No le sirvieron las cartas que llevaban, nada, no le sirvieron. No le sirvió el título o los títulos que ostentaba, no le sirvieron. En ese momento lo único que podía hacer era extender las manos y que otros le ayudaran, y lo llevaron, lo metieron allá en una casa, y también lo empezó el Señor a decir, ahora usted va a aprender qué es servirme a mí. ¿Qué es servirme a mí? Por eso usted puede ver los relatos de este hombre cuando él empieza ya de verdad a servirle al Señor. Y empezó a hacer una especie de comparación entre su vida antes de Cristo y su vida después de Cristo. Él era hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo, un hombre irreprensible. Con todo lo que hacía él se sentía superior a todo. Pero ahora
Ahora en el otro lado, ahora siendo siervo de Cristo, siendo un servidor del Señor. Él dijo, ahora lo que vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Mire que aquel inmediatamente fue reducido en su voluntad. No, ya no vivo yo. Aquí las cosas, un servidor de Dios no hace lo que él le parece hacer, no. Tiene un Señor que lo guía, tiene un Señor que le dice qué hacer, tiene un Señor que lo sujeta a él, gloria al Señor. Por eso este Señor que nosotros tenemos nos ha dado hasta de su Espíritu Santo. ¿Sabe que usted, mi hermano, mire que aún usted lee la Biblia y la entiende y eso ni siquiera fue voluntad tuya? Es que el Señor del cielo abrió tu entendimiento, abrió nuestro entendimiento para que comprendiéramos las escrituras y resulta que ahora comprendiendo la escritura ya bajábamos en nuestra voluntad. No, es que esto no es cuestión humana. No es como yo quiera, no es como a mí me parezca, no es que hermano, a mí me parece es así, no, es como al Señor le agrada. Y es como Él quiera. Si usted de pronto diga, pero es que eso es absurdo, no importa muchas veces lo que a usted o a mí nos parece absurdo, es lo que el Señor quiere que usted y yo hagamos para conocer precisamente qué es ser un servidor de Dios. Gloria al Señor. Por eso nosotros encontramos, mire lo que dice Romanos capítulo 6, el verso 17, lo podemos leer en la palabra del Señor. Romanos 6, verso 17 dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. No, es que yo me encontré una Biblia y resulta que empecé a leer la Biblia y la entendí y entonces quise caminar por Dios. Ese ni siquiera fue decisión nuestra. Es que el Señor en su misericordia, viendo nuestro corazón de piedra, Él se propuso allí tocar ese corazón de piedra hasta ablandar ese corazón y que permitiéramos nosotros su palabra entrar en nuestra vida. Y cuando esa palabra penetró nuestra vida, entonces nosotros empezamos a entender quién era Dios, quién es Él y lo que había hecho por nosotros. Gloria al Señor. Y por eso usted, mi hermano, y yo, un día escuchando un mensaje, una palabra, caímos de rodillas a los pies del Señor diciendo, aquí está este hombre o esta mujer que te necesita. Y fue obra de Dios. Por eso es que la palabra del Señor nos está diciendo, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos, es que ¿quién no fue de los que ya somos convertidos y bautizados y llenos del Espíritu Santo? ¿Quién no fue esclavo del mundo? Todos fuimos esclavos del mundo, todos servimos al mundo. El mundo hizo incluso con nosotros lo que bien le pareció y nos parecía que estábamos bien, que estábamos viviendo la mejor vida. Pero un día llegamos a los pies de Jesucristo el Señor. Ahí escuchaba al hermano cantar que decía en medio de su canto, gracias a Dios, porque el Señor me sacó de allá de donde yo estaba. Él nos sacó de allá para hacernos sus hijos, para hacernos sus siervos, habiendo Él pagado el precio que usted y yo no podíamos pagar. Gloria al Señor. Romanos 6:20 dice la palabra del Señor, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Claro, usted allá viviendo en el pecado no tenía que, digámoslo así, no tenía que entregarle cuentas a Dios ahorita. Si no iba a entregarle cuenta, usted podía vivir su vida e incluso cada uno de nosotros estábamos viviendo nuestra vida conforme nos placía. Pero resulta que escuchamos este evangelio y cuando escuchamos este evangelio, lo que escuchamos fueron unos mandamientos, fueron unas ordenanzas. Empezamos a escuchar que esta vida se vivía a plenitud, pero que tenía unos límites y que teníamos un Señor sobre nuestra vida. Y resulta que este Señor que teníamos sobre nuestra vida nos pedía cuenta y nos pide cuenta.
Por eso usted encuentra en la Biblia la historia, parábolas que el Señor mismo dice, donde alguien por allí rico agarró su fortuna, su riqueza y se la repartió a sus esclavos. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 3, a otro le dio 1. Esa era la fortuna de ese señor, pero tenía tanta confianza en esos esclavos que pudo confiar su fortuna en ellos. Dios tiene tanta confianza en ti, mi hermano, mi hermana, que ha confiado el mayor tesoro que el hombre puede tener. Nos lo ha puesto en nosotros, en nuestras manos, para que nosotros lo trabajemos. ¿Sabe que el que le dieron 5, dice la Biblia, que él fue y trabajó esos 5 talentos y se ganó otros 5 talentos? ¿Sabe que vio Dios? Un buen administrador, y ya este hombre tiene una capacidad administrativa excelente. No se achicopala por lo que le ponen en sus manos. Busca la manera de trabajar lo que tiene en sus manos. ¿Sabe, mi hermano, cuántos están pensando? Ahorita ya viene la reapertura de los templos. ¿Y cuántos hoy? Ahora sí voy a servir. ¿Sabe, hermano? Llevamos 6 meses, medio año de un confinamiento que nosotros no habíamos vivido en nuestra historia. Y de pronto usted dice, uy, 6 meses. Y si usted hace una retrospectiva de lo que usted como servidor hizo en estos 6 meses, ojalá pueda sacar un listado y decir, sí, yo pude trabajar así, hice esto, hice aquello. Y cuando llegues a ese culto primario que vendrá en esa primera reapertura, usted puede decirle, Señor, usted me dio estos talentos y en medio de esta dificultad yo pude trabajar para servir en la obra. Y mire lo que traigo como resultado. Pero cuántos de pronto dirán, no, yo sí no pude hacer nada. No, hermanos, usted entiende, Dios entiende. Sí, claro, Dios también entiende lo que puso en tus manos y en mis manos para trabajar. Porque somos servidores de Dios. Estamos al servicio del Señor, gloria a Dios. ¿Sabe que el esclavo da un sentido calificado de sujeción a subordinación? Y a muchos quizás no les gusta el término y por eso incluso, no, hermano, estamos en pleno siglo XXI, aquí no hay esclavitud. Si usted cree que no hay esclavitud, mire el mundo. Si usted cree que no hay esclavitud, mire el mundo y se va a dar cuenta de la esclavitud. Y entonces después de que mires el mundo, mire a aquellos que usted conoce, que ya son hijos del Altísimo, y mírelos a ellos cómo vivimos, cómo viven. Vivimos bajo la bendición del Altísimo, bajo la gracia del Altísimo, bajo las benditas riquezas de su gracia, gloria al Señor. Y entonces usted hace la comparación, oiga, de verdad todavía sí hay esclavitud, pero yo gozo de una libertad que me ha dado Cristo, porque Él pagó el precio allá en el Calvario y me hizo su hijo, pero también su siervo, para que trabaje en su reino. Yo te digo una cosa, mi hermano, con todo respeto, y mi hermana y mi amigo que me escucha. Los que Dios ha rescatado del mundo no los tiene aquí, de pronto por allí, haciendo nada. No, Señor. Por eso cuando Dios te sacó a ti del mundo, me sacó a mí, nos dotó de dones. Nos dotó de algo especial para que usted le trabajara a Dios, fuera siervo de Dios, una sierva de Dios. Allá en el pasado los esclavos no podían esperar que su señor les pagara por su trabajo, pero si usted mira a este señor que se llama Jesús, y si usted lo mira a él, ¿cuánto te ha dado? ¿De qué manera te ha pagado? Yo muchas veces miro la obra que Dios ha hecho en nosotros, en cada uno de nosotros, y digo, oiga, ¿cómo es de bueno Dios? En primera medida, yo no merecía ser salvo. Yo no merecía la gracia del Señor.
Pero resulta que el Señor nos vio allá tirados en el mundo, una podrida llaga, y resulta que Él dijo, no, aunque son una podrida llaga, tienen algo valioso. Y entonces Él pagó el precio para salvarlo a usted, salvarme a mí. Nos perdonó, nos transformó, nos regeneró en unas nuevas vidas. Gloria al Señor Jesús. Y además de todo eso, tenemos el tiquete para irnos para el cielo. Tenemos el tiquete para llegar a las moradas celestiales. Allá en Estados Unidos, un hombre millonario hizo una empresa para hacer paseos allí a la estratosfera. Y valen millones de dólares el que quiera irse a un paseíto por ahí de unas horas a la estratosfera y mirar de pronto hacia el espacio. Listo, ahora se puede hacer, pero tú lo pagas para darte ese paseíto. Pero ¿sabe qué hizo el Señor? Él dijo, no, a estos que son mis servidores, que son mis hijos, yo ya pagué para llevarlos a las moradas eternas. Yo ya tengo listo eso para llevarlos allá. Y por eso nos tiene aquí sirviéndole, aún sabiendo nosotros que tenemos todo pago de parte de Dios. Por eso es que la palabra del Señor nos habla de las abundantes riquezas de su gracia. El que vivía esclavo allá en el mundo, lo tenían allá en esa casa mazmorra donde le tocaba ir a meterse allí con más esclavos revueltos, que muchas veces no les permitían ni bañarse en malos olores, y muchas veces después de estar allá encerrados, porque a los esclavos los guardaban siempre bajo llave, entonces si tenían alguna necesidad fisiológica no podía abrir la puerta para ir a otro lugar a hacerlo, no, tenía que hacerlo ahí mismo. Y ahí mismo dormir. Pero Dios nos tiene a nosotros en un lugar limpio, ordenado. Nos ordenó hasta la vida para que mostrásemos al mundo qué clase de Señor tenemos y qué clase de servidor somos. Gloria al Señor. Por eso, mi hermano, sírvale a Dios con el mayor anhelo. Sírvale al Señor. Sabe que muchas veces usted ha escuchado la frase porque es que el Señor paga bien. Ah, y sí que sabe pagar bien. Ya nos ha venido pagando. Ya nos ha venido pagando. Porque usted hoy donde está en un lugar de honor, porque la Biblia que dice, Él es el que saca del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Está hablando allá de una esclavitud y lo hace sentar en las alturas con los príncipes de su pueblo. Mire la calidad de hijos, de siervos, de esclavos que tiene Dios, cómo los ha vestido con su gracia y su misericordia. Hermanos de Altamira, qué bueno que usted sea ese apoyo para su pastor allá, el hermano Juan. Qué bueno que usted sea esa persona, ese hombre, esa mujer, ese joven, esa jovencita. No el problema, sino el que es parte de la solución, el que ayuda, el que está dispuesto. No, hermano, es que el Señor lo que ha hecho conmigo me ha dado es para que le sirva a Él. Así que estoy yo aquí para servirle. ¿En qué tengo que ayudar? ¿A cuántas persona me toca mandarle el versículo, quizás por el WhatsApp, quizás por el Facebook, por el Instagram, por donde sea? Lo que Dios ponga a mi mano, estoy dispuesto a hacerlo. Es cierto, no podemos ir puerta a puerta y no podemos todavía hacer una cantidad de cosas, pero hay un internet que se mete en las casas, hay unas posibilidades precisamente ahora de servir de otra manera. No pongan barreras donde Dios no las ha puesto y sirvámosle a este que nos ha pagado bien, siendo sus hijos. Yo quisiera hacer en esta hora una oración por todos nosotros, para que Dios nos abra la visión.
Quizás las situaciones, no falta el hermano, de verdad que la situación sea difícil, de pronto económica, de salud, alguna circunstancia, y usted esté intranquilo y de pronto por algún momento entonces haya quitado la mirada del maestro y usted diga, hermano, es que mire la situación, es cierto, Dios también la sabe. Yo he pasado por unas experiencias hace ya casi 5 meses. Y solamente puedo decir que el que me ha sostenido aquí ha sido Dios. Y el que me ha ayudado para servirle a Él con su iglesia ha sido el Señor. Así que servirle a Dios con el alma es lo que nosotros debemos hacer, porque Él hizo una obra grandísima por cada uno de nosotros. Yo quiero, hermano, usted allá en su casa, mi amigo, usted allá en su casa, ¿sabe qué es lo bonito de nosotros tener a este Señor? Que Él es el único que no lo detienen las paredes, ni las barreras, ni las normas que el hombre le toque sacar. No, Él es el único que está metido allá en tu casa y en la casa de todos nosotros. Yo quiero invitar a ese hermano, a esa hermana, a ese amigo que de verdad quiera servirle a Dios con el alma, para que se ponga a los pies del Señor y le diga, Señor, aquí está este servidor. Si algo me hace falta, démelo, Señor. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ábreme el entendimiento, ábreme la visión, pero yo quiero hacerlo. Porque acordémonos de algo, la mies es mucha. Y hoy más que nunca hay muchos necesitados, porque hay mucha gente luchando, queriendo tener una voz amiga, una mano amiga, y usted ya está ahí. Ya Dios te ha salvado y te ha dotado para que le sirvas. Vamos a orar en esta hora. Y de paso le doy gracias a la iglesia de Altamira por permitirme unos minutos con ustedes predicarle la palabra, al hermano Juan, precisamente por permitirme ahí transmitir a su congregación. Dios te bendiga, hermano Juan, y a su familia, y a ustedes, iglesia en Altamira. Dios los siga ayudando de una manera especial, pero si todos ponemos la mano en el arado, miremos al frente, que allá el Señor nos espera al terminar el camino. Sirvámosle a Dios con todo el alma. Eterno Señor Jesús de Nazaret, tú eres grande, Padre celestial, y su misericordia incomparable, mi Jesús. Mira, oh Dios de los cielos y la tierra, te doy gracias, Señor, porque yo sé que allá hay muchos hermanos de la congregación de Altamira en este momento algo están sintiendo en su corazón, Señor Jesús. Sea usted glorificándose de una manera especial, bendiciendo esa iglesia, que cada día se levanten hombres y mujeres con una visión grande y poderosa, Dios mío, disponiendo